La Odisea fue escrita originalmente en forma de poesía épica en verso y no en prosa como una novela actual. Es un detalle muy importante y que poca gente conoce. La Odisea es una antigua epopeya griega atribuida al poeta Homero. La historia narra el regreso a casa del héroe griego Odiseo después de la guerra de Troya. Odiseo es también conocido como Ulises en su versión latina. El poema se divide en 24 cantos, pero se pueden agrupar en 3 grupos. El primero, llamado la Telemaquia. Este es el viaje de Odiseo después de la guerra de Troya. Odiseo emprende un largo viaje de regreso a su hogar en Ítaca, que como dato interesante, de ahí viene la palabra Odisea, que se traduce como viaje largo. Después tenemos el segundo, que es el regreso de Odiseo, donde nos muestran la situación de Penélope y Telemaco en Ítaca. Y por último tenemos el tercero, que es el regreso triunfal de Odiseo con la ayuda de los dioses. La inclusión de los dioses griegos en obras como esta es un elemento fundamental que enriquece enormemente la narrativa y aporta múltiples capas de significado. También aportan una dimensión mítica, simbólica y épica de la narrativa. Estos seres divinos no solamente son el motor de la trama, sino que también reflejan la condición humana, transmiten valores culturales y enriquecen la experiencia del lector. Una vez conocido un poco la introducción sobre esta obra, vayamos con los personajes principales. El primero de ellos, y como no podía ser de otra forma, es Odiseo. Él es el protagonista principal y es famoso por su audacia y valentía. Él lucha por regresar a casa y es conocido por inventar la idea del caballo de Troya. La segunda es Penélope, la esposa fiel de Odiseo, que a pesar de la presión de los pretendientes, mantiene viva la esperanza de que su esposo regrese. En tercer lugar tenemos a Telemaco, hijo de Odiseo y Penélope. Él, a pesar de su juventud, intenta proteger a su madre y al hogar de su padre. En cuarto lugar tenemos a Atenea, diosa griega de la sabiduría y la guerra. Esta misma protege a Odiseo y a Telemaco y también actúa como guía y consejera. En quinto tenemos a Zeus, dios griego del cielo y el trueno. Él juega un papel muy importante como rey de los dioses y árbitro del destino de los mortales. También tenemos a Poseidón, dios griego del mar, quien se vuelve el principal enemigo de Odiseo, entre muchos otros personajes y dioses griegos. Pero esta vez hablaremos sobre el primer grupo de la Odisea, llamado la Telemaquia, que abarca los primeros 4 cantos de la obra, y en él nos cuenta sobre el viaje que emprende Odiseo hacia Ítaca después de la guerra de Troya. Comencemos. Homero inicia el canto, o como es costumbre, la poesía, invocando a la musa para que le inspire y le ayude a contar la historia. Esto conecta la obra con la tradición oral y establece un vínculo entre el poeta y la divinidad. Luego nos cuenta que Odiseo es el rey de Ítaca y el responsable de la guerra de Troya, uno de los conflictos bélicos más famosos de la mitología griega, que duró 10 años. Nos cuenta que al terminar la guerra anduvo peregrinando un larguísimo tiempo junto a sus compañeros, que tiempo después murieron por sus locuras, lo que nos da a entender que era una persona muy autoritaria. Después nos cuenta que fue capturado por la ninfa Calipso y fue encerrado en una gruta, ya que Calipso lo quería por esposo. Después nos dice que Atenea fue hacia la reunión de los dioses y se dirigió a Zeus con el plan de solicitarle que Odiseo regrese a Ítaca, ciudad natal de Odiseo, ubicada en el archipiélago de las Islas Jónicas en Grecia, a lo que después de un tiempo los dioses aceptaron la solicitud de Atenea, lo que nos demuestra que todos, a pesar de haber cometido errores y cosas malas en el pasado, siempre tendremos una segunda oportunidad de redimirnos. Todos aceptaron excepto Poseidón, ya que gracias a Odiseo, su hijo Cíclopes quedó ciego, a lo que llevó
que Poseidón se volviera en su principal enemigo. Luego de haber sido aceptada la solicitud de Atenea, ella misma manda a Hermes a ordenarle a Calipso que libere a Odiseo, lo que hace que Odiseo se sienta más confiado y libre, que la libertad es un estado emocional que siente una persona al no estar sujeto a restricciones, de poder actuar y pensar sin limitaciones. Mientras tanto, Atenea se dirige a Ítaca, donde se encuentran Penélope y Telemaco, esposa e hijo de Odiseo. Se le aparece a Telemaco y la incita a que tome medidas para proteger la casa de su padre de los pretendientes de su madre, a lo que hace sentir abrumado a Telemaco por la situación en su casa. Cabe recalcar que sentirse abrumado es algo que viven las personas cuando enfrentan una situación demasiado grande. Es como si una ola de emociones y pensamientos negativos nos inundaran. En este caso, Telemaco se sentía así, ya que eran casi 20 años sin saber nada de su padre, y aparte, en su casa cada día llegaban los pretendientes de su madre, que llegaron a raíz de que Odiseo se ausentó por un bastante tiempo, y estos mismos consumían todos sus bienes. Todo esto que ocurre en este canto nos introduce en un mundo lleno de tensiones y conflictos, pues la ausencia de Odiseo ha generado un vacío en su hogar y en la vida de su familia. Pero Atenea, como figura divina, nos demuestra que no estamos solos espiritualmente, y nos demuestra que siempre va a haber un guía con nosotros, y también nos demuestra a prestar atención y analizar todas las señales que se nos den ante alguna situación que se nos presente, pues ya que siempre es lo mejor para nosotros. El segundo canto comienza contándonos que la situación en Ítaca es caótica, pues los pretendientes de Penélope han invadido el palacio de Odiseo y han comenzado a consumir los bienes de la familia, demostrándonos que en la vida siempre se nos pondrán situaciones difíciles y siempre van personas que querrán destruir y consumir todo lo de nosotros, pero tenemos que ser valientes y buscar una solución, por lo que Atenea se le vuelve a aparecer a Telemaco, y esta vez le aconsejó que convocara una asamblea en el pueblo, incluidos los pretendientes de su madre. Después, Telemaco se dirigió a la silla de su padre, sentándose en ella, y también fue acompañado por Atenea. Ya en el palacio se encontraban un grupo de ancianos que comenzaron a cuestionar sobre la asamblea, a lo que Telemaco les explicó que se trataba sobre un problema personal con los pretendientes de su madre. Cuando se encontraban todos reunidos, comenzó a dirigirse a los pretendientes en forma de reclamo por todo lo que hacían en su hogar, y les suplicó que pararan y que dejaran a su madre que viviera bien su tristeza. En el texto nos cuenta que Telemaco se hizo el débil frente a ellos, lo que nos demuestra que en situaciones como esta es bueno primero hacerse el débil y el tratar de arreglar las cosas tranquilamente, pero hasta cierto límite. Cuando Telemaco dijo esto, todo el pueblo se quedó callado, excepto Antíoco, quien se opuso a la petición y le aconsejó que se olvidara de su padre y echara a su madre fuera del palacio, a lo que él se negó rotundamente ante las dos peticiones y les ordenó que salieran del palacio, lo que nos demuestra que en la vida habrán personas que querrán engañarte, haciéndote pensar que eso es lo correcto, pero no lo es. Lo que Telemaco hizo estuvo muy bien, ya que no se dejó engañar, pues ya sabía lo que ocurriría después, y sobre todo porque nos demostró que la familia y sobre todo los padres son lo más importante para todos, pues es el pilar de nuestra vida. Después de haber terminado la asamblea, oró a Atenea, ya que ella misma al terminar le aconsejó que consiguiera una nave, y él lo hizo, y ahora él quiere saber para qué ocupa la nave, a lo que Atenea le aconsejó que se preparara para un viaje, que alistara provisiones, a lo que Telemaco le obedeció, demostrándonos cómo es la fe, pues tiempo atrás Atenea se le apareció a Telemaco y le ordenó algo. Él lo hizo y lo cuidó, y de ahí en adelante le tuvo mucha fe a Atenea, y es por eso que se dirigió a ella en oración, para que le dijera qué tenía que hacer para él hacerlo, ya que él confía mucho en ella
y sabe que lo que le ordene estará bien. Y así es como funciona la fe: creer y confiar en un ser que no lo puedes ver físicamente, pero lo puedes sentir y escuchar. Telemaco le ordenó a una criada que le alistara las provisiones, pero que no le dijera nada a su madre. Mientras tanto, Atenea, en forma de Telemaco, le consiguió un barco, y al llegar la noche, Telemaco abordó el barco y zarpó hacia Pilos en busca de noticias sobre su padre, dándonos como enseñanza que va a haber veces en las que tendremos que arriesgarnos, ser fuertes y valientes para poder ganar. En el caso de Telemaco, para obtener noticias sobre su padre. En este canto comenzamos con la llegada de Telemaco a Pilos, para ser exactos, en la ciudad de Neleo. Esta vez Atenea lo acompañó, pero disfrazada del mentor. Esta decisión del viaje marca el inicio de su transformación de un joven pasivo a un héroe en ciernes. Al llegar a Neleo, vieron un gran grupo de personas sacrificando a 8 toros, y al acercarse los recibió Néstor, el rey de Pilos, el cual les ofreció alimentos y hospedaje. Al terminar los alimentos, Néstor le preguntó que de dónde venían, a lo que Telemaco le respondió que venían de Ítaca en busca de noticias sobre su padre Odiseo, un combatiente troyano que luchó en esa guerra que duró 10 años. Aquí nos demuestra la valentía y fuerza de Telemaco al dejar todo atrás por tal de escuchar noticias sobre su padre. Y esto es un claro ejemplo que a veces es bueno soltar el pasado y eso que te detiene para poder conseguir lo que tanto deseas. Al oír esto, Néstor recordó aquella batalla y le contó la historia de esa sangrienta guerra. También le comentó que quedó atónito a que él fuera hijo de Odiseo y que tan joven sea fuerte y valiente para salir a buscarlo, a pesar de que han pasado muchísimos años. Al terminar la historia de la guerra de Troya, le aconsejó que tomara una decisión: volver a casa para que no pierda todo lo que tiene, o seguir su viaje e ir a Esparta, donde se encuentra el rey Menelao, otro combatiente troyano. Lo que él tomó la decisión de seguir su viaje, a lo que hizo que Néstor le prestara una nave y ordenó a sus hijos que le acompañaran en su viaje, y con ello también obsequió 2 corceles. Esto me pareció un punto importante y bueno, pues Néstor demostró solidaridad hacia Telemaco, que le obsequió cosas muy buenas que le ayudarían más adelante a Telemaco al seguir su viaje en busca de noticias sobre su padre. Llegó la noche y se fueron a descansar. Al despertar, todos se reunieron en el mismo lugar, desayunaron, y al terminar, él junto a sus acompañantes se alistaban para emprender su viaje a Esparta. Después emprendieron su viaje y al llegar la noche llegaron a Feras, donde Diocles les ofreció hospedaje, y allí descansaron hasta el amanecer. Ya una vez amanecido, emprendieron su viaje nuevamente. La visita de Telemaco a Pilos no solo le proporcionó información sobre su padre, sino que también lo preparó para los desafíos que enfrentaría en el futuro. Aquí nos enseña a escuchar la historia del pasado de otra persona que sufrió mucho más que uno mismo. Nos enseña a reflexionar sobre la vida de esa persona y de la nuestra. Y en ocasiones nos enseña a no renegar ni despreciar lo que la vida nos ha dado y la vida que hemos llevado. Este canto es crucial porque amplía nuestra comprensión sobre Odiseo y profundiza en los temas de hospitalidad, nostalgia y la búsqueda de la verdad. Aquí comenzamos con la llegada de Telemaco y Pisístrato, el hijo de Néstor, a Esparta, donde se encuentran con Menelao y Helena, esposa de Menelao. Esta nueva etapa del viaje de Telemaco lo pone en contacto con otro héroe aqueo que participó en la guerra de Troya. Menelao los recibe con alimentos y bebidas. Al terminar de comer, Menelao les comenzó a contarle a Telemaco
sobre su propia historia y sobre cómo regresó a Esparta después de la guerra de Troya. Mientras contaba la historia, a todos comenzaron a llenárseles los ojos de lágrimas al recordar aquella guerra. Conforme a esta situación, Helena mandó a que le pusieran un tipo de droga en su vino para tomárselo y así olvidar aquellos males. Eso fue un claro ejemplo sobre lo que se vive hoy en día con la drogadicción. Muchas personas que la pasan muy mal, ya sea por problemas familiares, sociales, personales, entre otros, optan por consumir algún tipo de droga, ya que hace que su mente se despeje de todo lo que pasó y de todo lo que pasa por su mente, volviéndolos locos y así olvidándose de todo el mal que llevan cargando en su vida. Que eso está muy mal, pero lamentablemente es la realidad de muchas personas hoy en día. Después, Menelao comenta que la guerra de Troya fue a causa de la captura de Helena, su esposa, y nos cuenta la angustia que se sintió dentro de ese caballo de madera. Aquí nos demuestra cómo la codicia puede llegar a ser algo muy grave. También nos da la enseñanza que querer todo en la vida es malo, pues pierdes familias, amistades, oportunidades, entre otras cosas. En este caso, por la codicia de Paris, por querer tener a Helena por esposa, ya que Helena era una mujer muy bella, pero era esposa de Menelao. Y como Paris era mucho su codicia, mandó a capturar a Helena, y este suceso desató la guerra de Troya. Es por eso que es mejor vivir la vida con lo que tienes y perseverar por eso que tanto deseas, y verás que llegará en el tiempo adecuado y sin hacerle daño a nadie. Después, Menelao le pregunta a Telemaco que qué hacía por allá, a lo que Telemaco le respondió que andaba en búsqueda de noticias sobre su padre, Odiseo, a lo que Menelao le cuenta sobre cómo él mismo fue capturado por los dioses en Egipto, en especial por Proteo, el dios de los mares. También le cuenta cómo vio a Odiseo por última vez en Egipto y cómo él fue dejado en una isla abandonado. Luego nos cuenta que se le apareció Idotea y le aconsejó que capturara a Proteo y lo interrogara. Y así pasó. Al capturarlo, él se hizo el inocente con tal de engañarnos, pero él no se dejó engañar. Aquí nos demuestran que habrán amistades, familiares o conocidos que a tus espaldas serán tus enemigos, pero cuando están enfrente tuyo son otras personas y se hacen las víctimas. Pero debemos aprender a conocer a las personas y no confiar fácilmente en ellas, ya que en la vida nunca terminamos de conocer a las personas. Al interrogarlo, Menelao le preguntó que qué había pasado con los demás que fueron a la guerra de Troya, a lo que él respondió que quedaba uno vivo en Egipto. Al escuchar esto, Telemaco le volvió la esperanza de que su padre estuviera vivo. También le confesó que se encontraba en el palacio de la ninfa Calipso, que está detenido por ella y que no lo deja volver. Al escuchar esto, a la mañana siguiente, Telemaco y sus acompañantes se alistaron para volver a su patria, Ítaca. Aquí nos menciona sobre la esperanza, ese sentimiento complejo y valioso que nos acompaña a lo largo de la vida. Es esa luz al final del túnel, esa creencia que las cosas pueden mejorar y que el futuro será mejor. Todo esto sintió Telemaco al oír que su padre podría encontrarse vivo. Después volvemos hacia el palacio de Odiseo, donde los pretendientes de Penélope están acabando con todo. Cabe recalcar que Penélope y sus pretendientes no sabían nada sobre el viaje de Telemaco, pero en eso llega Noemón y se dirige a Antino para reclamarle sobre la nave que le prestó a Telemaco, a lo que él y los demás pretendientes se quedaron atónitos al saber que Telemaco fue a otros reinos a buscar noticias sobre su padre Odiseo. Después, todos ellos fueron con los dioses y Antino les dijo que Telemaco se convirtió en una amenaza y que sería mejor aniquilarlo, a lo que los dioses aceptaron su petición. Pero por fuera del salón donde ellos se encontraban,
estaba Penélope y escuchó todo lo que dijeron y mandó a sacar a todos los pretendientes del reino, lo que nos demuestra la fuerza y valentía de Penélope de al fin ponerles un alto, y también de cómo es el amor de una madre hacia sus hijos. No tiene límites y que siempre contaremos con el apoyo de ellas. Pero también se sintió triste de que su hijo se haya ido, pero después se le apareció Atenea disfrazada de Iftima y le dijo que no llorara más, pues a su hijo lo acompaña alguien que todos los hombres quisieran que los acompañara. Se trataba de ella misma, Atenea. Después nos cuenta que los pretendientes embarcaron hacia el mar con la intención de asesinar a Telemaco. Aquí nos demuestra que siempre llevaremos a un ser divino que nos cuida. Siempre andará con nosotros un ángel que nos cuidará en cada momento y a cada uno de nosotros, siempre y cuando hagamos las cosas bien. Este en verdad es un libro muy fascinante, pues ya que menciona temas especiales como la nostalgia y hogar, que es el anhelo de regresar a casa de Odiseo y reunirse con su familia, lo cual es un tema central. También la audacia y fuerza son tema que es muy importante, pues Odiseo y Telemaco son personajes astutos que utilizan su inteligencia para superar obstáculos. También el más importante es el tema de la naturaleza humana. En la poesía nos demuestra las emociones que sienten todos los personajes, como el amor, el odio, la lealtad, la traición, la esperanza y la desesperación. De igual manera, el autor Homero nos demuestra las ideas y conceptos claros que transmite a través de la obra Odiseo, como la importancia del hogar, en donde Homero enfatiza la importancia del hogar y la familia como fuente de confort y seguridad. También la importancia de la perseverancia, en donde Odiseo y Telemaco enfrentan numerosos obstáculos, pero nunca se rinden. También nos demuestra la dualidad de la naturaleza humana, en donde los personajes muestran tanto virtudes como defectos, reflejando la complejidad de la naturaleza humana y que nadie es perfecto en esta vida. Este libro tiene mucho que transmitir, pues refleja cómo la naturaleza humana reacciona ante una situación como esta, y es algo que pasan miles de personas en el mundo, pero también nos enseña cómo solucionarlo siendo inteligentemente y utilizando principalmente la perseverancia. Lo que me gustó mucho del libro es que el autor utiliza técnicas literarias muy fascinantes, como los epítetos, por ejemplo, Odiseo de muchas astucias. También los símiles, donde, por ejemplo, sus ojos brillaban como estrella. También las metáforas, por decir, el mar era una bestia embravecida. Y pues también la enumeración que utiliza, por ejemplo, en la descripción detallada de un banquete. Y pues algo más personal, como la invocación a la musa, a la cual Homero la invoca al comienzo de la obra para que la inspire, para que las obras sean fascinantes e interesantes y también atrapen la atención del lector. Es el tipo de lenguaje en el cual se destacan puntos importantes, como un narrador omnisciente, en donde Homero conoce los pensamientos y sentimientos de todos los personajes y puede desplazarse en el tiempo y el espacio con libertad. También en esta obra influye mucho el tono épico, en donde Homero utiliza un tono elevado, solemne y majestuoso, acorde con la importancia de los hechos narrados y la divinidad que los rodea. Y por último, utiliza un lenguaje rico y poético, en donde Homero los utiliza en metáforas, símiles, epítetos y otras figuras retóricas que embellecen el relato y transmiten emociones. También Homero tiene un estilo en donde la obra está arraigada en la mitología griega, haciendo referencia a los dioses griegos, héroes y monstruos que formaban parte del imaginario colectivo
de los antiguos griegos. En resumen, los primeros 4 cantos de la Odisea representan la situación en Ítaca, la esperanza de Telemaco por encontrar a su padre y las historias de la guerra de Troya contadas por Néstor y Menelao. Estos cantos establecen el tono y el ritmo de la epopeya y presentan a los personajes principales. Este libro es muy bueno y a pesar que son los primeros 4 cantos, o también llamados la Telemaquia, me han dejado fascinado con el interés de seguir leyendo hasta el final de la obra. Yo le doy 5 estrellas, pues me ha dejado impactado por cómo se desarrolla la introducción a la obra. Recomiendo mucho que se den el tiempo de leerla y recomiendo que lo lean en tranquilidad. Pero también, si quieren sentirse aún más dentro del libro, recomiendo mucho oírlo en audiolibro. Y pues bueno, amigos, esta ha sido mi crítica, mi análisis crítico sobre la Odisea, una poesía épica que recomiendo mucho leerla, y no solo por la trama, sino porque también te ayuda a tu comprensión lectora. Para finalizar, les dejo una famosa frase dicha por Homero: la memoria es la madre de todas las musas. Gracias por mirar el video y por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.